Bueno, voy a empezar con el ejercicio de las cetonas de la letra A. Y para esto, primero tenemos que encontrar la cadena principal, la cual se debe componer de los alcoholes y la cadena más larga. Nuestra cadena principal que contenga más carbonos, perdón, será esta, la cual contiene 11. Si tomáramos esta de acá, tendríamos 10 carbonos, lo cual no sería, entonces, o sea, no cumpliría con la ley. Dicho esto, tendríamos que identificar las cosas que quedan, los carbonos, los etiles, los metiles, los alcoholes que quedan por fuera de nuestra cadena. Aquí tendríamos metiles, etiles, también tenemos alcoholes, perdón, tenemos alcoholes y tenemos un aluminio. Listo. Para empezar a nombrar nuestra cadena tendríamos que contar cuántos carbonos tiene. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para, las cadenas que tengan 11 carbonos, su prefijo será un decano. Pero como estamos trabajando los alcoholes, tendríamos que ponerle un ol al final. Pero no obstante, recordemos que tenemos dos alcoholes. Entonces cuando tengamos dos alcoholes, tenemos que nombrarlas, poner los números de los carbonos donde se encuentran los alcoholes, que es 1, 2, 3, en el 4 y en el 6, 4,6, y el prefijo un decano, pero como tenemos dos alcoholes es diol. Sí, no ponemos un decanol, sino un decanodiol, porque son dos alcoholes. Después para nombrarlos, podemos continuar nombrando los metiles, que se encuentran en las carbonos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como en cada carbono hay dos metiles, entonces se repite el número 2,2 y 9,9. 9,9. Cuando son más de un metil, se tiene un prefijo para cada uno, y cuando son 4 es tetrametil. Listo, acá tenemos el metil. Ahora con el etil, que está en el carbono 1, 2, 3, 4, que es este que encerra en verde, se pone simplemente 4 etil, porque no hay más etiles en la cadena. 4 etil. Listo. Y por último, para nombrar lo que queda por fuera de nuestra cadena, tenemos el aluminio, que lo vamos a poner acá y contamos, está en el mismo que el alcohol, entonces está en el 6. 6 aluminio. Y listo. Ahora también debemos observar que en la cadena principal tenemos un doble enlace. Aquí está el doble enlace, que no debemos olvidar que se debe nombrar con el número del carbono por donde empieza, no por donde termina. Es decir, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el carbono 7. Empieza en el carbono 7, entonces se le va a poner que el doble enlace está en el carbono 7. ¿Y cómo se nombra ese carbono 7? Con el doble enlace se nombra
como eno. Y listo, aquí tendríamos lo que hay por dentro y por fuera de nuestra cadena, y procederemos a ordenarla para que quede de una manera correcta, o sea, nombrada de una manera correcta. Entonces tendríamos el heno acá, después del heno pondremos el aluminio, y después de estos recordemos que se deben poner en orden alfabético. Como la E va antes que la M, pondremos primero el etil, después el metil, y por último los alcoholes y el, el butecanoiol, porque así determinamos que es de 11 carbonos y donde están ubicados los alcoholes. Listo. Ahora voy a explicar el ejercicio A de los aldehídos. Y tenemos que empezar siempre ubicando nuestra cadena principal, la cual en este caso será la que contenga todo lo que necesitamos. O sea, ya sea incluso la más larga y la que contenga los aldehídos. Uy, perdón. Entonces vendría siendo esta cadena, y acá bajamos. Y esta va a ser la cadena principal que vamos a manejar. Listo. Ahora, como habíamos explicado en un ejercicio anterior, tenemos que identificar los metiles. Acá estoy encerrando de distintos colores. Tendríamos que identificar también el alcohol, y estos los voy a dejar por fuera. Estos y esto. Ya ahorita les voy a explicar por qué. Entonces empezamos nombrando nuestra cadena, y en este caso tenemos que empezar por por el metil. ¿Por qué? Porque no tenemos ni un etil ni un isopropil que nos haga utilizar la ley de que primero tenga que ir en orden alfabético. Entonces deberíamos empezar con el pentametil. Eh, como sabemos, eh, acá a la derecha va a ser nuestro carbono número 1. El 2, 3, 4. Ahí se ve. Este va a ser el carbono número 1. Y así sucesivamente hasta llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al carbono 10. 10. Listo. Entonces empezamos a nombrar y buscamos los metiles. En el carbono número 2 lo voy a poner. Hay un metil. En el 4, entonces ya coma 4, hay otro metil. En el 6 tenemos dos metiles, entonces debemos poner dos veces el 6, obviamente separados por una coma. En el 6, en el 7 y en el 8 también tenemos, hoy disculpen, también tenemos otro metil. Entonces sería 2,4,6. Ay, no me deja escribir. Ay, perdón. 6. Acá la tengo. 6, 8. 6, 7. Ay, ay, está, perdón la interrupción con la cámara. Y como tenemos 5 metiles, esto será pentametil. Pentametil. ¿Por qué pentametil? Porque el prefijo de cuando son 3, por ejemplo, es trimetil. Cuando son 2, dimetil. Cuando son 5, como en este caso, sería pentametil. Listo.
Ya hechos los metiles, vamos a continuar acá, perdón, ubicando el alcohol. El alcohol está en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono está en el alcohol 7. En ese caso, simplemente tenemos que poner el carbono donde se encuentra el alcohol y olo. Así, sencillito. Y por último, tenemos que identificar dónde está nuestro, sí, como lo principal de nuestro aldehído, que vendría siendo esta ramificación que se ve acá. Y les digo porque dejé estos por fuera. Ya a continuación, entonces voy a poner acá que se encuentra 1, 2, 3 en el carbono 4. Entonces en el 4 vamos a tener que poner, como nos dice la ley, debemos poner for 1000. O sea, se pone for 1000 por lo que está en los aldehídos. Siempre estamos acostumbrados a que no se toman en cuenta, por así decirlo, las ramificaciones, porque se debe entender por sí solo o por lógica básicamente que siempre el doble enlace con el oxígeno y el enlace con el hidrógeno van a estar a las esquinas o a una esquina. En ese caso simplemente debemos poner si hay otra ramificación igual dentro, o sea, dentro de nuestra cadena principal o en la mitad, que sea una ramificación por la mitad, debemos poner el número del carbono donde se encuentra for 1000, el número de el prefijo del número de carbonos, o sea, que de la cadena sería decano, porque es de 10, decano. Y aquí viene lo interesante, que es cómo marcar en nuestro, o sea, cómo nombrar estos que tenemos acá, que como son dos, vamos a poner decano di al. Di porque son dos en las esquinas y al porque estamos hablando de aldehídos. Y siempre se debe poner al final cuando se habla de aldehídos. Y ahora simplemente para nombrar bien correctamente nuestra cadena, bajaré estos porque ese es el orden indicado. Y bueno, para ponerlo más, que se entienda más, voy a hacer esto y esto es lo que lo separa. Y así quedaría nombrada nuestra cadena. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Ravareño, soy del grado 3 y hoy les voy a explicar los éteres o éter. Bueno, un éter es un oxígeno compuesto por dos enlaces simples eh, que ya en una cadena. Aquí hay un ejemplo. Entonces, cuando vemos esta bolita o este oxígeno en el centro y sus dos cadenas simples, ya sabemos que la nomenclatura va a ser éter. Hay diferentes tipos de éteres, que está el dietil éter, que siempre, como siempre, el término va a ser éter. Está éteres en corona, que pues aquí también les mostraré un ejemplo de cómo son. Y están los poliéteres. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo, cómo se hace la nomenclatura y eso. Bueno, entonces empezaremos viendo la nomenclatura y pues tres ejemplos. Entonces, éter. Muchas veces nosotros confundimos los éteres con los éteres con S. Y estos pues son un poco distintos en muchas cosas como la nomenclatura y eso. Entonces es un error muy común. Entonces
son éteres o abreviación éter. Sabemos que tenemos un éter cuando el oxígeno está, pues tiene sus dos enlaces. Entonces, ¿cómo se nombran? Vemos que en este ejemplo tenemos un metil acá, que sería, este es el metil. Si de pronto hubiese otro carbono, pues sería etil, pues porque habrían dos y así sucesivamente. Y al otro lado tenemos un fenil, que son los tres carbonos. Entonces, ¿cómo se nombrarían? Entonces se nombra por orden alfabético. Entonces va primero fenil, metil, y por último, pues el éter, que es lo más importante. Entonces, fenilmetil éter. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, siempre buscamos inicialmente este oxígeno o pues el éter. Entonces, a este lado tenemos otra vez un metil. Y a este lado tenemos un isopropil. Entonces, lo mismo, isopropil. Entonces, empezamos por orden alfabético. Entonces sería isopropil, metil y por último, éter. Entonces ya podemos pasar de nomenclatura a la figura. Entonces aquí tenemos metil, etil, éter. Entonces lo más importante es, cuando vemos el éter, ya sabemos que sería un oxígeno con dos enlaces. Entonces tenemos primero un metil y luego tenemos un etil, que sería CH2, CH3. Entonces aquí veremos un metil, etil, éter. Entonces, buenas tardes, voy a terminar de explicar la acetona. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la acetona. Entonces lo primero que tenemos que buscar es la cadena más larga de la acetona. Entonces empezamos por acá, sería la más larga. Entonces luego tenemos que enumerarla de donde esté más cerca a la acetona o al aldehído. Entonces empezamos enumerándola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces inicialmente buscamos los etil, metil, así. Entonces tenemos el primer metil, lo tenemos en el 4, entonces como es 4, el siguiente lo tenemos en el 6, 4,6, en el siguiente está en el 7. Entonces como vemos solo tenemos 3, entonces sería trimetil. Entonces ya pasamos al siguiente, que sería los oxígenos, ¿sí? Entonces como estamos en una acetona, sería oxo. Entonces tenemos del 2,5,8 serían 3, serían trioxo. Y ya nos quedaría entonces este aldehído, pues estos dos enlaces. Entonces sería 3 un decanal. Entonces el 3 y aquí 1. Entonces así quedaría nuestra acetona nombrada.